amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. El mensaje de hoy es rey o mendigo. Diga conmigo, arrepentimiento, metanoia. Esa palabra, arrepentimiento, metanoia, fue escrita por el apóstol Pablo, en griego. Arrepentimiento en griego significa metanoia, que tiene un significado muy, pero muy importante. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle. ¿Qué dice? Les ruego que dediquen un rato de su tiempo a servirle al Señor. ¿Un ratito de su tiempo o toda tu vida? Yo quiero que me vaya bien haciendo lo que yo quiero. Y no es así. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, no es así. Es como ir al médico, ya le digo, enfermo, y el médico te dice, tenés que no comer esto, no hacer esto, tomarte esto. Entonces, venís a prohibir. Y tira la receta y después va a decir, me estoy muriendo. ¿Cómo? Fui al médico y me estoy muriendo. Sí, fuiste al médico, pero no estás obedeciendo la receta. Viniste a la iglesia, escuchaste la palabra, pero no la estás obedeciendo. Entonces, ¿lo tengo? Bien, estamos ahí. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Déjalo en el versículo 1. Escuchen. Empezó el mundial. ¿Cuántos de ustedes vieron jugadores que se ponen a orar al público, ¿no? De un bando y del otro? ¿Sí? Ahora, ¿saben que a mí me cuesta un poco? Porque el de este equipo le pide a Dios ganar. Y el de este equipo, ¿qué le pide a Dios? Señor, que se haga tu voluntad como aquello, que perdamos nosotros y ganen ellos. No. Bien. Ahora, ¿a quién le hace caso Dios? Hola. ¿Se da cuenta que a veces religiosidamos, inventé una palabra, tanto cosas que no tienen sentido? Después que oran y le piden a Dios que ganen, le pegan una patada al otro, se pelean con el árbitro, lo insultan. ¿Y dónde está ¿Me está entendiendo dónde vamos, por favor? No digo, mire todos los partidos, pero las reuniones no se suspenden. Cuando no haya reunión, vea todos los partidos que quiera, yo los voy a ver. Por las dudas, porque si no van a decir que soy... Versículo 2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Porque es muy común decir, bueno, si todos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Ya no vivan como vive todo el mundo. Porque así le va al mundo, porque viven como quieren, sin obedecer a Dios, sin oír la palabra de Dios. Y así no te puede ir bien, ¿sí? Y ya no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto.
Tenemos el consejo del apóstol Pablo. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerle caso a Dios, obedecer a Dios, servirle a Dios. Anoche decíamos en el discipulado, ¿qué le vio Jesús a los discípulos, no? Y uno dice el compromiso. No. La responsabilidad, porque a todos los encontró trabajando. Y como alguien dijo una vez, ¿no? Dios no usa vagos, Dios usa gente que trabaja. ¿Quiere ser usado por Dios? Trabaje. Es interesante, ¿no? Pero es así. Porque fíjese que a todos los que llamó, ¿qué estaban haciendo? Leví, recaudaba. Yo digo, ¿qué le vio el Señor? Yo me lo imagino al Señor pasar por la mesa de donde Leví, Mateo, cobraba los impuestos. ¿Para quién le cobraba los impuestos? Para los romanos. Y Jesús habrá dicho, si es tan responsable con los romanos, va a ser responsable conmigo. Así que lo mire, sígueme. No sé si me está entendiendo dónde vamos, ¿no? Entonces, no puede haber compromiso si no soy una persona responsable. No puedo llevar adelante una casa, un hogar, si yo no soy una persona responsable. ¿Se da cuenta que no tenemos que ser como todo el mundo? Fíjese que hoy están viendo todas estas cosas y el mundo está yéndose detrás de las guerras y todas estas cosas, y después los de una nación le piden a Dios que los bendiga y la otra nación le pide a Dios que los bendiga y se enfrentan. ¿Y a quién va a bendecir Dios? Muy bien, lo tenemos aquí. Diga conmigo, rey o mendigo. ¿Puede decir, tengo que aprovechar la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento por muchos años fue tan rígida como la palabra santidad, ¿no? A uno cuando nos hablaban de santidad se tomaba algo físico o material, ¿no? Cortate el pelo, ponete saco y corbata, pollera larga, pelo largo, eso es santidad. Todo rígido. Cuando la palabra santidad significa apartado del pecado para servir a Dios. ¿Cómo tenemos que estar? ¿Y qué dice acá? Que dediquemos toda nuestra vida a servirle a Dios. Y servirle a Dios no significa que usted agarre un micrófono y se ponga acá. No, servirle a Dios es ser un representante de Dios en el mundo. Diciéndole a la gente, así actúa Dios, como actúo yo. Ahora, ¿usted le puede decir a la gente, actúa como actúo yo, que así actúa Dios? Diga conmigo, arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es una oportunidad que Dios nos da. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, la palabra arrepentimiento es una oportunidad que Dios te da. Dígaselo, por favor. Como quiero vivir, es una decisión personal. Como vos querés vivir, es una decisión personal. Yo quiero vivir así. Fíjese que hay personas que viven en villas de emergencia y ¿qué dicen cuando uno le dice, pero podés salir de la miseria y de la pobreza? Y no, yo ya nací, mi abuelo ya vivían acá, mis padres ya vivían, y ellos me enseñaron, y yo vivo acá y hago esto. ¿Escuchó esto alguna vez? Yo lo escuché muchas veces aquí en Santa Fe. Muchísimas veces. ¿Y por qué digo Santa Fe? Porque, bueno, acá me tocó estar, abrir esta obra en un barrio Pero también vi que gente que entendía el mensaje de Dios salía de esa situación a estar en una mejor situación. Porque todo tiene y pasa por la decisión tuya. ¿Me sigue? Anoche hablábamos de responsabilidades
Y yo le digo, a mí me tuvieron que educar. Para ser responsable, yo tenía 13 años y, viste, responsabilidad cero. Hasta que mi papá me enseñó que yo, si tenía que levantarme para ir a trabajar a las 7, tenía que levantarme mínimo 6 de la mañana. Y recuerdo que la primera vez que yo iba a trabajar, tenía 13 años, mi papá me metió a trabajar en una herrería de obra. ¿Sabe lo que es una herrería de obra? Fierro, chapa. 13 años tenía. Y a la noche, a la escuela. O sea que no era que andá a trabajar y no. ¿Por qué? Porque no necesitaban el dinero en mi casa, pero Dios, mi papá me tenía que enseñar responsabilidad. Hoy vemos un grandulón de 18, 19, 20 años. Ay, no, el nene, pobrecito, que vaya a trabajar. ¿Cuántos de ustedes empezaron a trabajar cuando todavía recién en la preadolescencia? 13, 14 años. A ver, levánteme la mano. Con un palo le tenía. Sos la mamá, mirá que puede tener 40 años, pero vos seguís siendo la mamá. Así me dijo Marco, no, Mara, no le diga nada, que no le voy a decir nada, es mi hija, ¿sabe qué? Me llega a decir algo, cobra. Pero la responsabilidad se enseña. Mi papá me sonó el despertador y no me levanté. Y vino y me sacudió y ¡hey! ¡Vamos! ¡Levántate! Tenés que ir a trabajar. 13 años. Puse la ropa, me fui a trabajar. Al otro día, tocó, y yo me levanté. Era invierno. La frazada así. Levantate que tenés que ir a trabajar. Y mañana no te tiro la frazada, te tiro a vos de la cama. Desde ese día hasta el día de hoy, antes que toque el despertador, yo me lo imagino a mi viejo viniendo a tirarme de la cama, entonces me levanto. La responsabilidad se enseña. Y si en la iglesia no te podemos enseñar responsabilidad, estás equivocado. Porque Dios quiere que seas responsable. Responsable de tus actos, responsable de tus decisiones, porque son tus decisiones las que te van a conducir en la vida. ¿Qué camino tomo? ¿A quién obedezco? ¿Lo tengo acá? Entonces, como quiero vivir es una decisión personal. Muchas veces queremos vivir como reyes, actuando como mendigos. Cuando yo me tuve que quedar acá, porque Dios me hizo quedar y todavía me hace quedar, es porque Dios me dijo, me tenés que sacar a este pueblo de la miseria y de la pobreza. Y miseria y pobreza no tiene nada que ver con dinero. Porque hay gente que tiene mucha plata, pero vive como un mendigo. ¿Lo tengo acá? Como vos querés vivir, es tu decisión personal. Muchas veces querés vivir como un rey, actuando como mendigo. Por tal motivo, en la Biblia hay una palabra que Dios usa para que vivamos por esa palabra. Dios nos da una palabra para que vivamos, pensemos y actuemos por esa palabra. Y la palabra es, diga conmigo, arrepentimiento. Que significa metanoia. Mire lo que significa la palabra esta, metanoia, según la descripción que nos da la Real Academia Española. Arrepentimiento. La metanoia es un término de raíz griega que significa literalmente cambio de mente o transformación interior. No transformación por fuera. Porque por fuera podemos estar muy lindos,
¿Y Jesús qué le dijo a los religiosos de ese momento? Ustedes son sepulcros blanqueados por fuera, que por dentro llevan muerte. ¿Está entendiendo esto? La palabra arrepentimiento significa cambio de mente o transformación interior. Si vos no transformás tu interior, difícilmente va a transformar tu manera de vivir. En la religión significa, es un derivado del concepto de arrepentimiento o conversión, entendiendo no solo cómo sentir culpa, sino como una vuelta de timón y una renovación completa del corazón y la mentalidad. Note, o sea que pegarle un golpe al timón es, vas para allá, 180 grados, vamos para allá. Eso significa arrepentimiento. ¿Pero de dónde? Del interior, del corazón y de tu mentalidad. En el crecimiento espiritual significa, se utiliza para describir el momento exacto en el que una persona decide dejar atrás viejos hábitos, cambiando profundamente la manera en que piensa, siente y actúa. Eso significa la palabra arrepentimiento. Me arrepiento, Señor, y seguí viviendo como antes. Al Señor no le podés mentir, te estás mintiendo vos mismo. Por eso digo que mucha gente quiere vivir como un rey, pero actúa como un mendigo. Anoche nos acordábamos la película de príncipe a mendigo, de mendigo a príncipe. No sé si ustedes la vieron, una película viejísima, ¿no? Que el tipo era un príncipe, pero quería vivir como un mendigo para saber cómo vivía la gente, ¿no? Y a la noche se vestía con harapo y andaba como mendigo. Y hay veces que nosotros somos así, pudiendo vivir como reyes y dentro del reino de los cielos, vivimos fuera del reino de los cielos, en la aldea, vestido de reyes. Y alguien dijo, si un payaso va a un reino, entra en un reino, el payaso no se va a convertir en rey, sino que el reino se va a convertir en un circo. ¿Lo tengo? Entonces, sin arrepentimientos, y présteme atención, ¿está entendiendo algo? Que la palabra arrepentimiento no es un castigo, una condena, no, es una oportunidad que Dios nos da para que podamos vivir verdaderamente como Dios quiere, dentro del reino de los cielos. ¿Lo tengo? Porque el que vive dentro del reino de los cielos no tendrá falta de ningún bien. Dice la Escritura. Sin arrepentimiento es imposible tener fe. ¿Cuántos de ustedes le preguntó a alguien alguna vez, ¿vos tenés fe? Ah, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, en la Virgen, yo creo. Y la pregunta del millón es, si tenés fe, ¿por qué andas llorando por los rincones? Hola. Una cosa es decir, otra cosa es hacer. Ahora, sin arrepentimiento, sin cambiar mi manera de pensar, sin cambiar mi interior, sin cambiar los deseos de mi corazón, nunca voy a tener fe. Voy a seguir tan igual que el mundo. ¿Por qué? Porque acuérdese que la fe, ¿qué es? La certeza. La fe es certeza, no es me parece, puede ser. Por eso le decía hoy, anímese a creer y la heladera se te va a llenar. Pero si ustedes dicen, mira lo que está enseñando, tenemos testimonio y matamos demonios con el testimonio. Sin arrepentimiento es imposible creer en Dios o creerle a Dios, que no es lo mismo.
Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Sin arrepentimiento no le podemos creer, no, es imposible creerle a Dios. Éxodo 34:10, y él contestó: he aquí, yo hago pacto, Dios dice, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Le dice a Moisés, acuérdese que Moisés le decía, si no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí, ¿no? Él le pedía algo y Dios le dice, y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Tenía una promesa de Dios. Moisés le pide a Dios que si lo iba a sacar de la esclavitud, que en realidad vaya con ellos. Y Dios le dijo: mi presencia irá con ustedes y hallarán descanso para su alma. O sea, yo voy a ir con ustedes, ¿sí? Tranquilo, yo voy a ir con ustedes. Y dice la Escritura que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su amigo. ¿Sigue? Entonces, note algo interesante, que cuando yo le creo a Dios, puedo hablar con Dios cara a cara. Pero si no hay un arrepentimiento, dice la Escritura que él hablaba cara a cara y Dios le dijo, sigue en los versículos, ¿no? Y hablando de la seguridad, dice que Dios le dijo a Moisés: yo te voy a meter en una hendidura, voy a poner mi mano, va a pasar mi gloria y después vas a ver mi espalda, porque nadie podrá ver mi rostro y vivir. Desde ese momento se dijo que a Dios no se le podía ver cara a cara. Y Dios me reveló hace muchos años que sí podemos ver cara a cara a Dios. De hecho, Isaías lo vio, en Isaías capítulo 6 lo tenemos, que dijo Isaías: yo he visto a Jehová Dios y soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque habito en un pueblo que habla mal, que tiene malas actitudes, y yo vivo en medio de ellos, me voy a morir ahora. Dice que voló un querubín, tocó con una brasa del altar, tocó su boca y le dijo: tranquilo, no te vas a morir porque tu pecado te fue perdonado. Después lo vemos a Jesús hablando con Felipe, cuando Jesús le dice, yo voy al Padre y esto, y el camino, y él le dijo, muéstranos al Padre y te creeremos. Le dijo Felipe: mostrame a Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Tantos años estuviste conmigo, Felipe, y no has conocido al Padre. Que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que se podía verlo al Padre cara a cara. ¿Cuál era el problema de no poder ver a Dios? El pecado del hombre. Un hombre pecador no puede presentarse delante de Dios. Pero si ese hombre pecador se arrepiente, y ahí viene la palabra arrepentimiento, ese hombre se arrepiente, cambia su manera de pensar, cambia su manera de actuar, cambia su vida realmente, cambia. Podemos ver a Dios cara a cara. Mire usted, la importancia de la palabra arrepentimiento. Por eso que sin arrepentimiento nadie puede ver a Dios. Es imposible sin arrepentimiento entrar al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es un reino espiritual. Con su colaboración podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo. Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice y traerá una gran cosecha a sus finanzas.
Empresa Salvación, 20 años acercando familias a Jesús. Elaboramos de pescado, jamón y queso, carne dulce y salada, fritas, al horno y crudas. Haga su pedido de lunes a jueves para entregar el día viernes en zona centro de la ciudad y de lunes a viernes para entregar el día sábado en zona norte. No solo recibirás las empanadas, sino que también oramos por su vida y por su familia. Empresa Salvación, las empanadas que te acercan a Jesús. Lucas 15, 17. Lucas 15, 7. Lucas 15, 7. El reino de los cielos es un reino espiritual. ¿Lo tengo ahí? Dice, les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Note. ¿Cómo se goza el cielo cuando hay un arrepentimiento? Hay fiesta, siempre decimos esto, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Ahora, no, el arrepentimiento no es hacer una oración. ¿Cuántos hicimos la oración del pecador y después seguimos viviendo como antes? Venimos a la iglesia, Señor, ¿y cuántas veces lloramos delante del Señor? Y después vamos, cuando descargamos todo lo... Parece como que cuando van al psicólogo, ¿no? ¿Qué hace el psicólogo? Te escucha. Habla toda la estupidez que hay en tu corazón. Vaciar tu corazón. Hace vaciar tu corazón. Y después, ay, qué bien. ¿Sabes cuántas veces me pasó que yo estando en la oficina han venido personas que no conocían a Dios? Yo empecé a hablarle a Dios y él empezó a hablar. Yo no decía absolutamente nada. Ya había dicho, ¿no? Le había predicado, y empezó a hablar, y sacó cosas. Y dice, ay, pastor, qué lindo es hablar con usted. Me hace sentir en paz. Y yo digo, ¿y si yo no hablé? Si yo no hablé, hablaste vos. Se da cuenta, ¿no? Descargamos y volvemos a hacerlo. Eso es como cuando íbamos. ¿Cuántos de ustedes iban los sábados a misa de 7 de la tarde? Levánteme la mano. Ya íbamos a las 7 porque después teníamos que ir, bañarnos, arreglarnos, ponernos lindos para salir de rotation. Y hacíamos cualquiera. Habíamos descargado toda, habíamos calmado nuestra alma, pero no nos habíamos arrepentido de nuestros pecados. Porque volvíamos a hacer lo mismo. Y la persona, por más que venga a la iglesia, por más que venga a cualquier iglesia, que por más que tenga título, por más que sea un ministro y qué sé yo qué, si verdaderamente no hay un arrepentimiento, un cambio de manera de vivir, y usted está viviendo como vivía antes, no hay arrepentimiento, porque la palabra arrepentimiento es una oportunidad que Dios nos da para cambiar de vida y que nos cambie la familia y que cambie el trabajo. Pero si seguimos con las mismas costumbres de antes, difícilmente vamos a poder cambiar. Primera de Corintios, capítulo 16. ¿Está entendiendo algo? Díganme amén, por favor, si no paro acá de predicar. Porque recién estoy en la introducción. Así que todavía no empecé a predicar. Tengo 43 puntos hoy. Imagínense arrepentimiento. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor: velen, estén firmes en la fe. Pórtense varonilmente y esfuércense. Déjalo ahí. Velar, o sea, fíjense, cuídense, ¿no? Estén firmes en la fe, pórtense varonilmente. Cuando dice pórtense varonilmente, la palabra varonilmente significa valiente, porque si no sería para los hombres, no, es para los hombres y las mujeres, ¿me entiende? Portarse varonilmente es decir,
poner lo que hay que poner, che, ahí, firme. Nadie me va a hacer claudicar en la fe. ¿Me sigue? Y dice, y esfuércense. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, tenés que dejar ¿cómo es el coso, como el de poco esfuerzo? La ley del menor esfuerzo. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, tenés que dejar la ley del menor esfuerzo, hermano. Esto es, ser un cristiano es esforzarse, hermano. Esforzarse significa ir más allá de la fuerza. Es el último manotón del ahogado. ¿Cuántos conocen cómo es el último manotón del ahogado? Una persona que se está ahogando sale 6 veces a flote para pedir ayuda. La séptima dice que se le eleva tanto que pasa su mitad de cuerpo para que lo vean, porque en la séptima después ¡pum!, se va abajo y no sube más. Por eso se le dice el último manotón del ahogado. Ese es el esfuerzo. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, vos podés. Vos, dígale por favor, vos podés. Esforzate. Vamos. Todas sus cosas sean hechas con amor. Sin arrepentimiento, todo lo que hago, lo hago sin amor. Y la palabra nos dice que tenemos que hacer cuántas cosas. Las amas de casa, a ver cuántas amas de casa tengo acá que cocinan. Levántenme la mano, saluden. ¿Vos no cocinás? Y no vino Patricio encima. Vos sí cocinás. Ahora escuche esto. Cuando usted hace una comida y está con todas las pilas y usted le pone todas las ganas, ¿sale rica o no sale rica? Pero cuando usted está con bronca y hace esto, le tengo que cocinar esto, que se creen, y anda así, todos los días tengo que cocinar. Sí, todos los días que comer. Y lo hace quejándose. Ese día le falta sal, no le pusiste, quemada o cruda, porque no le pusiste amor. ¿Y qué dice la Escritura? Sin arrepentimiento, todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer sin esfuerzo. Sin arrepentimiento, todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer sin amor. Sin arrepentimiento, va a ser difícil de que yo me porte varonilmente. ¿Lo tengo acá? Entonces, arrepentimiento es una alternativa de Dios para vos. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, arrepentimiento es una alternativa de Dios para vos. Arrepentimiento es una alternativa de Dios para tu vida. Dios nos hizo con libre albedrío. Dios no puede decidir por vos. El que decide sos vos. ¿Me sigue? ¿Lo tengo acá? Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, no voy a entrar a decir todo lo que dije anoche, me acuerdo en el cosa de la limitación y todo eso. Venga a las reuniones de discipulado y usted se va a enterar de la profundidad muchas veces que a veces no. Entonces, cuando Dios lo pone en el Edén, Dios le da una orden, pero lo deja elegir. Está el árbol del bien y del mal y está el árbol de la vida. De todos los árboles podés comer, pero no del árbol del bien y del mal, porque si comés de ese árbol vas a morir. O sea, el morir era, te van a sacar del Edén, te van a sacar del reino de los cielos. Vos podés hacer todo lo que vos quieras. Cuando decidieron comer el fruto del bien y del mal, ¿cuál fue el fruto? Salir del Edén. ¿Por qué? Porque al decidir comer el fruto del bien y del mal, era decir, yo a Dios no lo necesito. Yo soy el que elijo el bien o el mal en mi vida. No te necesito, Dios. ¿Ah, sí? ¿No me necesitas?
bueno, dentro del Edén no podés estar. Y allá, ¿se da cuenta? Si vos no lo necesitas a Dios y vas a hacer lo que vos querés, no podés vivir dentro del reino de los cielos. Espero que lo haya entendido, espero que lo hayan entendido Pero Dios nos hizo con libre albedrío, sos vos el que elegís. ¿Cómo te va a ir en la vida? No depende de Dios, depende de la decisión que vos tomes. Dios te da la oportunidad, al arrepentirte si te va mal, de empezar a hacer las cosas bien. Pero sos vos el que te decidís. ¿Lo tengo acá? Dios nunca te va a obligar. Las religiones hicieron de un Dios amoroso un Dios rígido y un Dios castigador. ¿Lo tengo acá? Dios nunca te va a obligar. Pero las religiones, si te portas mal, te vas al infierno. Si te va mal, te vas si te vas y te vas peor. Condena, condena, condena. Cuando yo leo en la Escritura que Jesús no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Dios no te castiga. Dios te puede corregir, te puede dar alternativas, pero el que decide cómo te va a ir en la vida sos vos. ¿Cuánta gente insulta a Dios porque le va mal? Pero cuando tuviste que tomar una decisión, la tomaste vos y no le dijiste nada a Dios. Incluso, ¿cuánta gente se va de las iglesias? ¿Por qué? Porque escucha un mensaje, después va, hace lo que quiere, le va como el mundo quiere. ¿Y a quién le echa la culpa? A la iglesia, al pastor, al líder. ¿Me sigue? No, dígale al que tiene a su lado, sin arrepentimiento, no podés vivir dentro del reino de los cielos. Arrepentimiento es una alternativa de Dios. Solo tu decisión te hará vivir como el mundo quiere que vivas o como un hijo de Dios, un rey al cual Dios te llamó. Es tu decisión, la que vas a vivir conforme al mundo, que te rechaza y te hace un esclavo, o vivís dentro del reino, obedeciendo a Dios, ocupando el lugar que Dios te dio. Apocalipsis 1:6, tengo ahí, dice, además Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. Por eso, alaben todos a Jesucristo y que solo Él tenga todo el poder del mundo. Amén. ¿Está entendiendo algo? Usted fue creado para ser un rey y no un mendigo. El mundo quiere que vivas como mendigo, Dios quiere que vivas como un rey. Solamente vos vas a decidir cómo vas a vivir. Y si te arrepentís hoy, comenzarás a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Termino. Llegamos a la conclusión entonces de que arrepentimiento no es una imposición, sino una oportunidad de Dios para que puedas confiar en Él y así saber cuál es su perfecta, buena y agradable voluntad. Solo conociendo a Dios íntimamente podrás vivir como se vive dentro de un reino, como un rey y no como un mendigo. Y acuérdese de esto, si un mendigo entra a un reino y sigue actuando como mendigo dentro del reino, el mendigo no se va a convertir en rey, sino va a convertir ese reino en un reino de mendigos. Pero si yo me arrepiento y dejo de ser mendigo y empiezo a vivir como un rey y actuar como un rey, y dígame si un rey no es responsable. Dígame si un rey no cumple leyes.
es el que más tiene que cumplir reyes. Lo tengo acá. Jesús le dijo al ciego que le había dado la vista: vete a tu casa, pero no entres a la aldea. O sea, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de este pasaje? Cuando le trajeron un ciego a Jesús, Jesús escupe en los ojos del ciego y le pone las manos y ora y dice: ¿cómo ves? Y él le dijo: veo a los hombres como árboles, ¿no? Entonces Jesús, ¿qué hizo? Oró otra vez y le dijo: ¿y ahora cómo ves? Ahora veo claro y de lejos. Ahora veía bien. Entonces Jesús le dice: muy bien, ahora que ya estás viendo, volvé a tu casa, pero no entres a la aldea. Yo decía anoche, es una paradoja esto. Una terrible paradoja. ¿Cómo voy a entrar a mi casa y no entrar a la aldea si mi casa está en la aldea? Cuando yo empecé a ver esto, digo, esto es lo que Jesús le estaba diciendo: vuelve a tu casa, a los tuyos, pero no vuelvas a la costumbre de las aldeas. Cuando usted se arrepiente y empieza a ver con claridad lo que Dios quiere que vos veas, por eso te dije, cuando comenzamos esta obra, nosotros no veíamos todo lo que pasó después. Solamente veíamos nuestro problema y nuestra necesidad. Y Dios me enseñó a mirar desde dentro del reino de los cielos. Las cosas comienzan a cambiar cuando uno ve las cosas. Cuando Jesús le dijo: vete a tu casa y no entres a la aldea, lo que Jesús le dijo: vete a los tuyos, pero no sigas con las costumbres de antes. Porque si te arrepentiste, no podés actuar como actuabas antes. Porque si ahora que ves, seguís con esta nueva vida que yo te di, vos seguís actuando y viviendo como antes, nunca te arrepentiste. Seguís viviendo en la aldea. Querés ser un rey, pero seguís viviendo como un mendigo. Y Dios quiere sacarte de ser un mendigo y que seas el rey que Él quiere que seas. Pero sin arrepentimiento, sin cambiar tu manera de pensar, sin cambiar tu hombre interior, sin cambiar tus decisiones, nunca serás un rey. Y Dios te llamó para que seas un rey. La decisión es tuya. La decisión es tuya. La decisión es tuya. En el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta mañana, por favor. Con su colaboración podemos seguir extendiendo el reino de los cielos hasta el fin del mundo. Usted puede transferir sus ofrendas a estos datos que aparecen en pantalla. Su colaboración nos bendice y traerá una gran cosecha a sus finanzas.